fue la liberación de la residencia del embajador japonés, un día como hoy, 22 de abril de 1997, poniendo un término al cautiverio de más de 70 rehenes que fueron retenidos ahí y amenazados de muerte hasta el último momento por uno de los dos grupos terroristas que asoló nuestro país entre los años 80 y 90, en este caso el MRTA. Como sabemos, este secuestro tuvo su fin gracias a la intervención de un grupo de comandos de los 3 institutos militares que prepararon minuciosísimamente el operativo, sabiendo que recuperar una casa tomada por gente armada que la habían minado, que disponía de granadas y de fusiles automáticos, era extraordinariamente complejo. Para eso ustedes actuaron con el mayor rigor posible, reproduciendo la casa en cuestión en el distrito de San Isidro, en una instalación militar donde hay un museo ahora dedicado a esto, y se entrenaron para saber exactamente lo que cada segundo debía ser llevado a cabo, con el objetivo de eliminar a los terroristas y evitar que hubieran bajas en sus fuerzas y naturalmente entre los rehenes. Como sabemos, desdichadamente un rehén falleció ya fuera del lugar de los hechos, el juez Carlos Justiz, y 2 héroes militares, el comandante Valer y el teniente Jiménez, a los que rendimos naturalmente aquí homenaje. Murieron sabiendo que ellos acometían una tarea sumamente difícil, como lo expresa el hecho que dejaron cartas despidiéndose de sus seres queridos, conscientes que eran de que las posibilidades de salir vivos eran sumamente limitadas. Felizmente el operativo se llevó a cabo y ustedes 3 están acá vivos, como la mayoría de sus compañeros, con la excepción de estas 2 víctimas que, repetimos, rendimos homenaje. Quisiera que nos cuenten, por favor, en primer lugar, ¿cuándo es que son seleccionados ustedes para ser miembros de ese comando? ¿Cómo es que se selecciona? ¿Se ofrecen? ¿Cuáles son los criterios utilizados para escoger al personal que debía hacer este operativo? Que, repito, tiene reputación internacional. Yo he asistido en la Escuela Superior de Guerra de Francia a una conferencia dictada a militares sobre el operativo peruano, tomado junto a otros grandes operativos, el de Entebbe en Uganda, en el año 77. Hay una película que está siendo exhibida sobre este operativo que produjo, sin embargo, mucho más bajas, y no era en un lugar cerrado de 4 meses, como fue la residencia peruana. De manera que desde el punto de vista técnico-militar, eso debe ser valorado, y lo que queremos saber es, 1, ¿cómo es que ustedes terminan miembros de ese comando? 1, y 2, ¿a quién se le ocurrió ponerle ese nombre y cuándo es que se tuvo ese nombre, que es un nombre tan, digamos, tan emblemático para los peruanos, porque todos sabemos que Chavín es el origen de la primera civilización que cubrió todos los Andes, y eran muy buenos arquitectos, porque lo podemos ver visitando el Palacio de Chavín. General, cuéntenos por favor, ¿cuándo se incorpora usted a este comando que lo ha llenado de gloria? Buenos días. En primer lugar, el saludo del señor General de Ejército César Astudillo y de todo el personal que labora en nuestro ejército, a la teleaudiencia de RPP. Efectivamente, ya 21 años transcurridos de esta operación, y la manera como nos han convocado es por el lugar donde nosotros trabajamos. Después de realizar, en el caso de Ejército, el curso de comandos, es que vamos a trabajar o a la Escuela de Comandos o a la Primera Brigada de Fuerzas Especiales ahora. Entonces, en base a esa dotación de especialistas de fuerzas especiales, es que han hecho la selección. En el caso de Marina, ellos tenían una unidad especial de comandos que mi almirante, el señor Tello, va a contestar, esa parte de Marina, pero la selección fue así, y a veces no es necesario, hay como un código, ser el voluntario, porque el voluntario a veces es como de mala suerte, una cosa así. Te puede pasar, lo más difícil te puede suceder, pero si te dan la orden, la acatas y debes de estar preparado para ello. Entonces, permanentemente se está entrenando, se está trabajando, manteniendo unas capacidades que, recordemos, el país en esa época
estábamos en plena contrasubversión, ¿no? También había pasado el conflicto del CENEPA. Entonces, muchos de nosotros tenemos esa experiencia de la contrasubversión, ya sea en la sierra, en la selva, donde había mayor presencia de terroristas, ¿no? Entonces, y muchos también de nosotros habíamos estado en el CENEPA. Con todo ese bagaje estábamos pues con el entrenamiento al tope. Sin embargo, el planeamiento fue detallado, el planeamiento fue minucioso por los que tuvieron a cargo la tarea de planear y resultó de la mejor manera como usted lo ha descrito. ¿Cuándo supo usted que había sido seleccionado para esa operación? Prácticamente al día siguiente, el 18, ¿no? El 17 es que hacen la toma de la residencia, convocan a algunos altos mandos, como por ejemplo al coronel Williams de esa vez, sí, el mismo 17, y en la madrugada del 18, y el 18 ya nos estaban convocando y preparando la gente y conformando lo que tenía que ser. Almirante Tello, en su caso, usted es seleccionado porque tenía reputación y sigue teniéndola de ser uno de los grandes artilleros de la Marina, y toda la operación dependió de una bomba subterránea que permitió volar el espacio principal de la residencia japonesa, eliminando a varios terroristas y permitiendo que los comandos entren. Ahora bien, una bomba de ese tipo no tenía precedente su uso en la historia de nuestras Fuerzas Armadas. Si es que no apuntaba bien, si es que se le pasaba la potencia, volaban todos los rehenes también. Y si no era suficientemente potente, no servía para nada. ¿Cuál es el cálculo que hay que hacer para una intervención de ese tipo? Primeramente, por doctrina, los explosivos solo se usan para abrir accesos y despejar trampas explosivas. Eso es lo que dice la doctrina de operaciones de rescate de rehenes. Nunca para neutralizar al enemigo. En esta situación tenemos muy limitada la información, inclusive nosotros, y hay un momento en que la parte política nos dice para utilizar como una salida, utilizar pues un cohete para neutralizar a los elementos terroristas, ¿no? Entonces yo expliqué al presidente en ese entonces de que eso no era viable, que los explosivos se utilizaban para esto. No, pero entonces dije, de ninguna manera, porque yo no puedo controlar el daño que puede hacer un explosivo, no puedo separar ni discriminar, que uno tiene que, la técnica consiste en ir, ver, identificar, mirar la mano, reconocer y disparar o no disparar, y es cuestión de segundos, no hay tiempo para más. Insistió hasta que hay un momento que me dijo, es que hay un momento que ellos están solos en el primer piso, yo quiero un cohete que salga debajo de la tierra y los neutralice. Entonces eso no existe, pero comenzamos a ver qué artificios dentro de la experiencia que teníamos y con mi equipo comenzamos a analizar. Inventamos una carga dirigida, que son cargas militares, ¿no? Pero las que habían eran muy potentes, porque esas cargas militares son para destruir aeropuertos, pistas, ¿no? Y acá lo que se quería era abrir fracturar la losa y que los gases causaran un efecto de aturdimiento, no necesariamente de aniquilarlos, ¿no? Y eso es lo que concebimos con materiales, pues, de uso doméstico, ¿no? Un balde, me acuerdo de la casa de mis padres, un balde de pintura, ¿no? Y después improvisar y hacer un cálculo y comenzar a ver una carga que sea adecuada, ¿no? Y hay una anécdota que no es muy conocida, ¿no? Personalmente recibí mucha presión para que yo doblara la carga de este explosivo. A lo cual yo me opuse, ¿no? Y la presión era directamente de presidente y posteriormente, pues, inclusive hasta de su asesor, hasta el último día que nosotros ingresamos a la residencia, ¿no? Y yo insistía en que era un cálculo matemático y que yo no podía exagerar el tema porque podía primero afectar la estructura y después causar bajas innecesarias. Felicitaciones, Ricardo. Sabemos que es bien difícil oponerse a una orden dada por el presidente y por el asesor de la época, Vladimiro Montesinos. Usted es un oficial, usted sabe lo que se debe hacer y lo que no, y supo decir no. ¿Su valor tiene?
Por supuesto, también, además de lo exitoso que resultó la misión. Tenemos que ir a una pausa, sí, Ricardo, y después interrogaremos también al capitán de navío Manuel Parrales, que era uno de los más jóvenes miembros del comando, ¿no? Teniente segundo en la época. Teniente segundo, recién graduado prácticamente. Comentará su propia participación, si nos lo permite, después de una brevísima pausa. Gracias. Los precios Gol para tu bolsillo. Los productores del Perú. Son las 8:19 de la mañana, estamos conversando con 3 miembros del comando que liberó la residencia del embajador japonés en el año 97 en el operativo bien llamado Chavín de Huántar. Después hablaremos también con otro militar y con un rehén militar que nos contarán su experiencia como rehén de 4 meses, que jugó un rol muy importante. Pero queríamos escuchar a Manuel Parrales Rospigliosi, él es capitán de navío en actividad y en ese momento era teniente de la Marina de Guerra, uno de los más jóvenes del comando Chavín de Huántar. Señor, creo que el promedio en general de los oficiales que estamos en ese momento eran más o menos contemporáneos, pero ya teníamos cierta experiencia. Yo era teniente segundo, se había pasado un alférez, un grado de alférez, y había estado desde muy joven, me recibí de la Escuela Naval y estaba en Infantería y Marina. Inmediatamente fuimos a zona de emergencia. Creo que después de la operación, conversando con mis compañeros de la Marina y del Ejército, era un común denominador que todos habíamos estado en zonas de emergencia, teníamos bastante experiencia de combate. Por eso yo creo que también al término de la operación nos sentimos bastante seguros de lo que habíamos hecho, ¿no? Y convencidos definitivamente de que habíamos entrenado bastante bien. Claro, el entrenamiento lo decía Fernando en su momento, el desarrollo, por ejemplo, de una réplica, y ya se nos ha explicado cómo es que primero esta primera réplica que se hizo fue muy precaria y luego fue más bien copiando el modelo hasta parecerse bastante al escenario que finalmente encontraron, pero nunca está todo estudiado. Hay cosas que se escapan y que hay que resolver en el momento. ¿Se enfrentó a usted a alguna situación de esta? Así es, nosotros entrenamos, como usted sabrá, fueron 4 meses desde la toma de los terroristas. 17 de diciembre. Hasta el 22 de abril, aproximadamente 4 meses. En esos 4 meses tuvimos diferentes etapas de entrenamiento y las situaciones fueron cambiando. En ese cambio de situaciones también van cambiando el planeamiento para esa operación. Recibiendo información de inteligencia. En Cerro de Pasco la temperatura es 2 grados con 90% de humedad. Al mediodía la temperatura alcanzará desde la tarde hasta la noche. Tenga a la mano un impermeable. Diferentes factores. Diferentes áreas del perímetro de la residencia habían sido descartadas tal vez como seguridad física por parte de los terroristas y habían colocado explosivos en el perímetro. Particularmente en el sector donde me tocó ingresar era una zona bastante difícil porque habían colocado demasiadas trampas explosivas. Aún así también habían reforzado sus puertas y sus ingresos, los ingresos donde creían ellos que podíamos también ingresar, lógicamente. Así se presentan diferentes situaciones. Y para eso tenemos una misión principal y una misión alterna, ¿no? Porque si no pudiéramos por la misión principal por una situación, inmediatamente tenemos un plan de contingencia, le decimos. ¿Cuándo se dan cuenta ustedes que han tenido éxito? Porque lo que pasa es que hay una humareda general, hay el estruendo, fuera no sabíamos nada nosotros. Las ráfagas de los fusiles automáticos de los terroristas están en varias partes. ¿Cómo se enteran de que ya cada uno de los comandos cumplió su tarea y la misión está cumplida? Hay unas etapas de la conducción en sí de las operaciones, ¿no? En este caso de la toma de la residencia y de hacer el rescate de los rehenes. Y se va avisando a un puesto de comando donde van recibiendo el reporte. O sea, el encargado de una habitación avisa a su jefe que está inmediato, ya tomada la habitación, libre, lista para ser evacuados los rehenes. Pero debe de estar todo sincronizado y reportando a un puesto de comando central, el cual ya es el que finalmente autoriza. No es de una manera de un grupo listo y sale, no necesariamente así. Tiene que estar todo sincronizado
se trabajó en eso. Porque eran varios ambientes y eran varios accesos. En el primer piso había varios ambientes. En el segundo piso, más aún porque eran las habitaciones y donde estaban separados. Hemos ingresado a la réplica y era en realidad amplia y complicado de dominar todo al mismo tiempo, ¿no? Pero hablando de las contingencias que nos cuenta acá el capitán de navío Parrales, en mi grupo, por ejemplo, que salimos por el túnel principal que tiene casi 200 metros, y faltaba unos 10 centímetros posiblemente de césped, porque ya era el jardín por donde debíamos de salir. Cuando empezamos a salir, uno de nosotros llevaba una barreta que trataba de sacar ese pedazo de tierra. Ajá. Y una raíz del árbol atravesaba y no podíamos salir por ese lugar asignado. ¿Cómo se resolvió eso? Más rápido, y todos estamos conscientes de la sincronización para el ingreso. Claro. Y tuvimos que retroceder y salir por el túnel anterior, no por el que era el asignado para nosotros, porque había varias contingencias que uno se ponía en cabeza, resolver en el momento. Y tenía que resolver en cuestión de segundos o poco tiempo. Así es que salimos y cumplimos nuestro trabajo por ese segundo túnel, llamemos así. Cada uno de los oficiales debe dirigirse, una vez que salgan de los túneles, a los diferentes cuartos y sabían a qué rehenes debían rescatar. Y la orden era interponerse si habían balas para salvar la vida de los rehenes, es decir, morir ustedes en vez de los civiles capturados, civiles y militares capturados ahí. La misión es rescatar a los rehenes aún a costa de nuestra vida, ¿no? O sea, yo creo que en el caso del coronel Valer, que antepuso su cuerpo a un disparo que iba hacia el canciller, es un ejemplo para las generaciones, también para nosotros, porque esta operación, en esa oportunidad yo era capitán, ahora general, y nos toca conducir trabajos, nos sirve de ejemplo para ir revisando qué cosas tenemos que hacer durante el trabajo, el planeamiento detallado, las contingencias que se presentan imprevistas, y hay que solucionarlas, y cómo solucionarlas con gente entrenada y capacitada, porque si la gente no está entrenada, tampoco puede reaccionar a las contingencias que se presentan. Y la tarea de inteligencia, porque hemos conversado, sobre todo el año pasado, cuando se cumplieron los 20 años, con quienes participaron y de pronto, no muy abiertamente, pero nos decían, mira, el factor de inteligencia en el desarrollo de esa operación fue vital, como en toda operación, ¿no? Y la participación incluso, y ahora como se reconoce en una ley que declara defensores de la democracia, no solamente a los mineros que participaron en la construcción, el desarrollo de los túneles, sino también los rehenes que apoyaron las labores de inteligencia, el almirante Giampietri entre ellos, ¿no? ¿Cuán fuerte lo percibió usted? Bueno, la labor de inteligencia fue muy importante, ¿no? Yo le quiero comentar, nosotros trabajamos no solamente ingresando a la residencia y haciendo labor de rescate de rehenes propiamente, sino también colocando y preparando cargas explosivas. Cuando uno prepara cargas explosivas tiene que saber dónde las va a colocar. Y para saber dónde las va a colocar tiene que tener información de si existe pared, si existe, qué tipo de pared existe, si está de soga, de cabeza, los colocados, los ladrillos en la pared, el espesor propiamente. Entonces, de acuerdo a eso, hacen unas cargas explosivas. Entonces, toda esa información de inteligencia la solicitamos y nos la enviaban, ¿no? Teníamos algún conocimiento ya de las puertas, cuál tenía seguro, candado, cuál estaba abierta. Por eso, como usted manifiesta, la información de inteligencia también propiamente del interior de la residencia, ¿no? A través de los rehenes que usted está mencionando. Ellos también dan información en cuanto a qué cantidad de rehenes terroristas existían, en qué habitaciones se podrían encontrar y así mejorar el planeamiento para posteriormente nosotros ingresar. Almirante Tello, el tiempo nos está venciendo, pero queríamos que se despide usted dándole un mensaje a los jóvenes que no vivieron el terrorismo, que no han sufrido lo que ha sido vivir bajo el riesgo y salir a la calle sin saber si habría una explosión que terminaría con la vida o no. ¿Cómo resumiría usted para estos jóvenes peruanos lo que han vivido ustedes el año 97? Bueno, en realidad yo, permítanme hablar por mi generación de militares, algunos todavía en actividad, ¿no? En el caso del teniente, el comandante Parrales, yo lo agarré de cadete y lo formé, estuve en mi unidad, y él tenía su esposa embarazada, estaba por dar a luz en cualquier momento, y así él dejó a su familia, al igual que todos nosotros, por entregar nuestra vida por personas que no conocíamos. Ese es lo más noble de la carrera militar. Y es un sacrificio que nosotros como militares
lo asumimos porque es un rol que nos corresponde y más en los momentos más difíciles de nuestra patria. Y quisiéramos que esta juventud y sobre todo esta sociedad no sea tan ingrata y no nos deje a nosotros... No lo es tanta, sí reconocemos y sí se sabe lo que ha hecho usted. En el sentido de que habemos muchos militares que todavía seguimos en... Bueno, fíjese usted, el tema de discusión... Yo le voy a recordar pero también lo es, porque es cierto, si bien la gran mayoría de peruanos va a vivir eternamente agradecidos por el trabajo que desarrollaron, por la vida que entregaron dos de sus compañeros y por el magistrado Yusti Acuña que perdió la vida, es cierto, Fernando, y no podemos soslayar también que hay un grupo de peruanos también que lamentablemente continúan acosando judicialmente a los comandos Chavín de Huántar. Quería recordar simplemente para usted, que es general del Ejército, pero ustedes oficiales también, que el mariscal Cáceres, héroe del año 83, el héroe absoluto del Ejército, de los Andes, presidente de la República, es echado del poder el año 95 cuando su primer ministro Luis Felipe Villarán le dice: general, a usted no lo quieren ni las piedras. O sea, 12 años después de Huamachuco, Cáceres, que hoy admiramos todos y que reconocemos todos por su resistencia, era una persona totalmente despreciada. O sea que así es la política. Pero el tiempo limpia y separa. Lo que usted ha dicho, almirante Tello, el coraje humano, el valor de dar la vida por alguien que uno no conoce, porque eso es el honor militar. Ese valor fundamental prevalecerá. Entre tanto, hay complicaciones judiciales y lamentablemente politización que hay que evitar. Pero el tema militar hay que separarlo de todo el resto. Por eso creo que el ejemplo de Cáceres es ilustrativo. Ni las piedras lo quieren a usted, le dijo Luis Felipe Villarán, el año 95, cuando entra Piérola. Muchas gracias por su presencia acá, que tengan buenos días y estoy seguro que me hago portavoz de la inmensa mayoría de los peruanos que aprecian enormemente el gesto que han tenido ustedes, estar dispuestos a separarse para siempre de su mujer embarazada, de su hija, almirante Tello, y de sus familiares cercanos, general, para, como han dicho ustedes, dar la vida por gentes que no conocían. Muchísimas gracias por su presencia, que celebren el día de hoy con el sentimiento del trabajo bien hecho, internacionalmente reconocido. Muchas gracias, señores. Eterna gratitud, señores. Buenos días.